Bienvenidos a un nuevo episodio de Luces Extrañas. Hola, yo soy Néstor y esto es Luces Extrañas, un podcast sobre las experiencias de un aficionado a la astronomía visual a pie de telescopio. Por aquí dejo mis impresiones acerca de algunos objetos que tengo ocasión de observar, cómo observarlos, cuál es el mejor momento, condiciones y material. Hago comentarios acerca del equipo que uso para observar y algunas indicaciones prácticas. Si ya habéis escuchado algún episodio, sabéis que no es un programa sobre ciencia, sino que es un podcast sobre la astronomía que tú puedes practicar cuando sales a observar. La astronomía observacional. La astronomía visual, en definitiva. Aquí hablaremos sobre la práctica, los accesorios y, en alguna medida, las técnicas para observar el cielo estrellado con nuestros propios ojos a través de nuestros telescopios o prismáticos. Buenas noches, astrófilos del mundo. Atrás quedaron los meses, la época en la que, habían trenes de borrascas que no nos dejaban salir, no nos dejaban observar mes tras mes. Este principio de año, el principio de este año, quiero decir, pues se alargó bastante con, pues muchas tormentas, muchos trenes de borrascas, como decíamos, y ahora lo que vienen son trenes de olas de calor, uno detrás de otro. Desde abril sí que he podido observar pues bastante en luna nueva. Tal vez la excepción sea mayo. Creo que cuando yo tenía libre no pude observar como toca y tuve que conformarme con alguna observación secundaria. Pero estos últimos meses, junio, estuvo bien. Y ahora estamos en julio. En julio, pues solamente tenía reservada yo una noche, que es esta, y no prometía nada. La previsión decía que iba a haber nubes, con posibilidad de que se abriera. Al final se ha abierto, ya lo adelanto. Ya veremos si se vuelve a cerrar durante la noche. Pero que según las previsiones, pues había más posibilidades de que estuviese todo empastrado de nubes que de observar tranquilamente. Pero aún así, precisamente para huir de la ola de calor, yo pues me venía, aunque solamente fuese para dormir a la intemperie. Así que he dejado de trabajar, he abandonado la capital en cuanto he podido, me he subido a las montañas, he hecho la compra de pertrechos y logística, he cogido un telescopio y me he venido a un monte sin demasiada esperanza de poder observar, pero con la esperanza de pues quitarme un poco de grados de dentro. Entonces, pues muchas horas por el mundo desde las 5 de la mañana, pero nada que no solucione alguna dosis de cafeína, cafeses, colas y tés y estas cosas. Pues más vale eso que intentar dormir y no poder, como era estas noches atrás. En fin, cielo de pleno verano, mitad de julio. Ya sabéis lo que pasa en verano, que el atardecer pues se hace eterno, dura mucho el crepúsculo, tarda mucho en oscurecer y no termina de oscurecer del todo, porque mucha bruma. La presencia de nubes, pues aunque no veo nubes más que en los horizontes lejanos, pues alguna traza de humedad habrá por aquí arriba. De hecho, la pistolita esta de medir la humedad daba unas cifras. Es absurdo decir los números porque no miden nada palpable, pero un mal número en cuanto a humedad en altura, polvo en suspensión y estas cosas. Paradójicamente el SQM da cifras pues excesivamente buenas, cifras que no existen, así que ya no sé si es avería o es que ve pocas estrellas y asume que el cielo está más oscuro de lo que realmente está.
La temperatura muy agradable, 21 grados, una cosa así. La humedad pues bajita, unos 50 grados de humedad relativa. Y vamos, un día detrás de otro que por el día pues se estaba rozando, aquí seguramente no, pero tampoco quedaría muy lejos, los 40 grados, y de noche pues ese calor pues se va escupiendo otra vez al ambiente. De modo que pues la transparencia, la nitidez y esas cosas en verano son muy difíciles de conseguir. En todo caso, a ultimísimas horas de la noche, que es cuando precisamente empieza a aclarar. ¿Y qué tenemos en el cielo en esta época del año? Pues tenemos, además de un montón de satélites para aquí y para allá, el cazo de la Osa Mayor, que está perdiendo la verticalidad y ya bajando y buscando esa diagonal o esa horizontalidad. Está, digamos que a mitad de camino, grabando esto a las 11:45 aproximadamente de la noche. Casiopea, en forma de W hasta el momento, ya está empezando a subir y adquirir verticalidad, aunque todavía por debajo de la horizontalidad de la estrella polar. Sobre nuestras cabezas está Hércules. De hecho, Hércules ya parece que ha pasado el meridiano, se acerca peligrosamente al cenit la constelación de la Lira. Le seguirá la gran constelación del Cisne. Buena cantidad de satélites que van desfigurando las figuras de las constelaciones. Se ve bastante bien la Osa Mayor, la Vía Láctea en la vertical. La parte que da hacia el horizonte sur pues está más bien manchada, como siempre ocurre en este lugar. A lo mejor en esta época pues está bastante más, porque eso, hay mucha sustancia en suspensión al estar muchos días la atmósfera con calma chicha, pues ese material flotante pues hace de reflejo, y la parte de la contaminación lumínica del área metropolitana de Valencia, si normalmente es bestial, pues ahora es bestial y media. La tetera de Sagitario está en horizontal. Veo a Escorpio completamente encima del horizonte sur. Y bueno, un cielo mucho más despejado de lo que me esperaba, pero también es un fondo de cielo, una lechosidad que, bueno, es propia de la época. Y eso hace que no podamos aspirar a ver cosas con mucho contraste, es decir, cosas muy débiles, aprovechando el contraste con el negro, con el supuesto negro azabache del fondo del cielo. Por lo tanto, habrá que buscar un programita de observación con objetos poco difíciles. Y otro motivo para buscar objetos poco difíciles es que hoy me he traído otro telescopio. Me he traído el Newton en formato Dobson de 10 pulgadas f6,3. No sé, son 1600 de focal con 254 de diámetro. Alguna foto subiré a las redes del cacharro, que pocas veces ha visto la luz, más que en la terraza de casa. Y una cosa que es muy importante para mejorar el contraste cuando estamos mirando el cielo, y que es muy importante y que no le he hecho todavía a este telescopio, es hacerle o comprarle una funda oscurecedora. Así que pues falta mía, y es una cosa que tengo pendiente. Y estos días atrás había por ahí, bueno, sigue habiendo, de hecho hoy lo ha recordado un compañero en un grupo, que tenemos desde hace pues unos 10 días o una cosa así, una supernova en una galaxia que se encuentra en la Osa Mayor. Ya a estas horas de la noche ya baja peligrosamente, pero está todavía bastante por encima del horizonte. Es en la galaxia 3310 y hay, pues bueno, una supernova.
la veo sin problemas por el ocular. He hecho una toma con el Sistar, que es para lo único que utilizo yo el cacharro este, un poco como para que me sirva de notario ante las cosas que ocurren en el cielo. Y bueno, la percibo bastante fácil. El puntito no es tan brillante como el núcleo de la galaxia que la alberga, pero es fácil. Hablaban de una magnitud 13, pues no sé, a lo mejor es 13 menos algo, un 12 y pico, según mi estimación así a ojo de buen cubero. Esta galaxia también es fácil de percibir, aunque no muy fácil de adivinarle la figura con este diámetro, todo hay que decirlo. 3310 tiene una magnitud de 10, es la décima magnitud, y las dimensiones que me pone por aquí es 1,8 por 1,7 minutos de arco. Dejamos un poco de lado los objetos más famosos del Cisne para detenernos en uno que continúo, para detenernos en uno que rara vez aparece entre las recomendaciones habituales. Se trata de NGC 6819. Es un cúmulo abierto. Está situado a unos 6.700 años luz de distancia. Aunque el Cisne es una constelación repleta de estrellas y nebulosas espectaculares, este cúmulo vive en una zona relativamente tranquila, un poco apartado de lo que sería el gran río de la Vía Láctea. Quizá por eso ha permanecido mucho tiempo en un discreto segundo plano, y yo creo que permanece ahí todavía. Localizarlo requiere algo de paciencia. Tampoco es una exageración, pero requiere su método. No es uno de esos objetos que saltan inmediatamente a la vista mientras recorremos el cielo. Conviene hacer un pequeño recorrido desde Eta Cygni y utilizar algunas estrellas de magnitud de la quinta y de la sexta magnitud como referencias. Una vez sabemos exactamente dónde mirar, pues aparece sin demasiados problemas con un telescopio de este diámetro, 25 centímetros. Lo primero que llama la atención es que durante unos segundos da la impresión de estar mirando un cúmulo globular, ¿no? Es un objeto bastante compacto, con mucha concentración de luz en una superficie muy pequeña. De hecho, hubo incluso catálogos antiguos que lo clasificaban erróneamente como globular. En la escala de Trumpler, aquella que intentamos recordar en el episodio 80, si que recordáis aquel episodio 80 en el que trataba de los cúmulos abiertos, pues mencionaba la escala de Trumpler en la que se pretende poner un poco de orden y clasificación. Nos dice bastante de lo que vamos a encontrar en el ocular. La escala de Trumpler está clasificado como 1 en números romanos, o sea, un palito, 1R. Eso quiere decir que es un cúmulo muy concentrado. La R quiere decir que es rico en cantidad, en número de componentes, y el 1 del centro, pues digamos que es bastante uniforme, que existe poca diversidad en magnitudes entre sus componentes, poca o casi nula, nunca se puede decir nula, pero vamos, que hay poca. Con este Dobson de 250, utilizando aumentos moderados, pues la sensación cambia enseguida, ¿no? La supuesta nubecilla empieza a romperse aparecen decenas de pequeñas estrellas muy débiles. No es un cúmulo espectacular por el brillo individual de sus componentes, sino al contrario, que la mayoría rondan la magnitud 11, 12, 13, de manera que el conjunto produce una especie de granulado fino, habría que decir, como si el fondo estuviera formado por miles de diminutos puntos de luz.
Y bueno, ese aspecto granular es probablemente una de sus señas, ¿no? De sus señas de identidad. Más que un grupo de estrellas claramente separadas, da la impresión de contemplar, pues no sé, como una pequeña esfera hecha de polvo estelar, ¿no? Solo que ese polvo, al subir los aumentos, pues empieza poco a poco a resolverse en estrellas individuales. A medida que seguimos observando, comienzan a aparecer figuras, alineaciones, corrientes estelares. Es uno de esos objetos en los que, bueno, el cerebro intenta así continuamente organizar las estrellas formando dibujos, ¿no? Muchos observadores distinguen una V mayúscula, una V bastante abierta, cuyos brazos, pues bueno, apuntan aproximadamente hacia el norte y hacia el noroeste. Otros hablan de una U. Bueno, yo creo que depende bastante de la apertura del telescopio, de los aumentos empleados y, bueno, sobre todo del tiempo que permanezcamos observando, ¿no? Precisamente eso es lo chulo de este cúmulo, que no se entrega de golpe, va revelando detalles poco a poco. En uno de las puntas de los extremos de la V, pues hay varias estrellas que destacan, y están agrupadas alrededor de una doble bastante llamativa, y en el brazo opuesto aparece otra pareja estelar que sirve como referencia visual. Si seguimos explorando así con calma, pues empiezan a surgir pequeños grupitos por aquí, alineaciones por allá que antes pues habían pasado completamente inadvertidos. Hay incluso quien encuentra en el conjunto la silueta de un pulpo, motivo por el que algunos aficionados lo conocen como Octopus Cluster. La doble situada en la parte inferior, área de ojos y una concentración ovalada representaría la cabeza, mientras que diferentes cadenas de estrellas se extenderían para aquí y para allá como los tentáculos. Personalmente, que creo que es una de esas interpretaciones que uno termina viendo, pero solo después de que alguien te la haya señalado, te la haya contado, ¿no? Por mí mismo, ni octopus ni ningún otro cefalópodo. Lo que sí resulta evidente es que el cúmulo posee bastante estructura interna, mucho más de la que aparenta durante el primer vistazo. Un detalle curioso es que este objeto fue descubierto por Carl Herschel creo que he leído hace un momento, espero que no me falle la neurona, que era 1784. Bueno, durante mucho tiempo se creyó que el descubridor había sido Carl Harding. Varias décadas después, pero investigaciones históricas, pues revisando los cuadernos de observación de los Herschel, pues demostraron que Caroline había llegado antes, un par de décadas creo que eran. William Herschel también lo observó años más tarde, aunque para entonces estaba mucho más interesado en el estudio de las nebulosas que en los cúmulos abiertos. Por lo que este objeto pasó relativamente sin pena ni gloria, bastante desapercibido incluso para él. Desde un punto de vista físico estamos observando un cúmulo abierto bastante especial. No es joven, pero tampoco tan viejo como durante años se pensó. Hoy se estima una edad que es cercana a los 2.500 millones de años, lo que lo convierte en un cúmulo de edad intermedia. A lo largo de ese enorme intervalo de tiempo, la gravedad ha ido reorganizando lentamente las componentes. Las estrellas más masivas han tenido que concentrarse hacia el centro, mientras que las más ligeras han acabado escapando del cúmulo. Es un ejemplo magnífico de cómo evolucionan estos sistemas estelares con el paso de los miles de millones de años. Actualmente se conocen alrededor de 900 estrellas componentes, aunque visualmente solo alcanzamos a ver una pequeña parte de ellas. Con este telescopio merece la pena jugar un poco con los aumentos. A potencias bajas el cúmulo mantiene ese aspecto compacto
compacto y bueno, ligeramente nebuloso, casi como un globular. Y conforme vamos aumentando la potencia aparecen pues más estrellas y la estructura interna gana muchísimo interés. Resolvemos estrellas de fondo que en un principio parecía lechosidad. No es un objeto brillante ni espectacular, no pretende competir con M11 o con M37 o con los grandes cúmulos abiertos del invierno, pero precisamente por eso tiene, pues bueno, encanto, ¿no? Atractivo. Es uno de esos pequeños tesoros escondidos, haciendo un guiño al libro de O'Meara, que recompensan al observador paciente. Un objeto que a lo mejor muchos pasan de largo durante años hasta que pues una noche deciden dedicarle 5 minutos más de lo habitual y descubren que en realidad pues escondía bastante más de lo que parecía a primera vista. Y creo que no he dicho las cifras. Tiene una magnitud integrada de 7,3 y las dimensiones son de 5 minutos de arco. NGC 6819 abierto en el Cisne. Cambiamos ahora de registro, aunque sea momentáneamente. Dejamos atrás un cúmulo abierto y bueno, apuntamos hacia una nebulosa planetaria muy distinta en tamaño, distinta también en aspecto y en naturaleza. Ha sido un capricho, realmente nos estamos saliendo un poco de la lista o la zona del cielo que quiero cubrir. Ya volveremos después. En esta ocasión nos vamos hacia el sur, buscando los horizontes del sur, que no están muy bien, pero bueno, este objeto sobrevive al resplandor. Es NGC 6818, conocida popularmente como la pequeña joya o la pequeña gema. Tiene una magnitud de 9,3 y unas dimensiones de tan solo 22 por 15 segundos de arco. Así que estamos ante un objeto pues bastante pequeño, ¿vale? Se encuentra aproximadamente a 5.500 años, según pone por aquí, y en la constelación de Sagitario. Bueno, su tamaño hace que al principio pueda confundirse perfectamente con una estrella ligeramente desenfocada, así que bueno, hay que asumirlo y centrar en el ocular, en el lugar, centrar el ocular en el lugar correcto antes de aplicar más aumentos, o sea, cerciorarnos de que estamos en el lugar correcto. De hecho, si estamos barriendo la zona con pocos aumentos, pues es fácil pasar de largo sin darnos cuenta de que la tenemos delante. Una buena referencia para encontrarla es la galaxia de Barnard. Esto era NGC 6822. La nebulosa se encuentra apenas a medio grado al norte-noroeste de esa galaxia. Aunque, bueno, curiosamente ocurre algo... ocurre algo curioso, vaya. Mucha gente busca la galaxia y ni siquiera se da cuenta de que muy cerca tiene una de las planetarias más bonitas del cielo, por lo pequeño. Con pocos aumentos, aparece casi como un punto pequeño, brillante entre las estrellas, pero en cuanto empezamos a aumentar la potencia, ocurre lo inevitable, ¿no? Empieza a perder ese aspecto estelar y bueno, se convierte en un disco diminuto, pero perfectamente definido. Es una de esas nebulosas que agradecen muchísimo los aumentos. Con este telescopio de 250 yo no tendría ningún reparo en superar los 200 aumentos, si el cielo lo permite. Bueno, no tendría, ni lo tengo. Cuanto más crece la imagen, pues más evidente resulta que no estamos mirando una estrella. Lo siguiente que suele llamar la atención es, según dicen por ahí, yo no he sido consciente, el color. No todo el mundo lo aprecia igual, pero muchos observadores pues describen un tono azulado, gris azulado o incluso verde turquesa.
precisamente de ahí procede uno de los sobrenombres de la nebulosa, que es el Marte Verde, ¿no? O bien porque el paso de los años resta capacidad de detección de colores, o que está demasiado meridional. Lo que soy yo, pues no le percibo color ni con aumentos mínimos, ni con aumentos medios, ni con ningún aumento. Con este diámetro, bueno, también hay que decir que 25 centímetros. Y ese nombre tiene además otra explicación. Su diámetro aparente es muy parecido al que, bueno, pues tiene Marte cuando el planeta rojo se encuentra en una posición favorable. Si imaginamos un pequeño Marte, pero teñido de un color ligero verdoso, pues tendremos una idea bastante aproximada de lo que mucha gente percibe y de lo que ha inspirado el nombre. Cuando la atmósfera acompaña y seguimos aumentando la potencia, aparece el detalle más interesante. La nebulosa deja de ser un disco así uniforme y empieza a insinuar un anillo. No esperemos un agujero central tan evidente como en la nebulosa de M57 en la Lira. Aquí todo sucede, bueno, a una escala bastante menor. Más que ver claramente un hueco, tenemos, bueno, la sensación de que el centro pierde algo de brillo, mientras que el borde interior parece, pues, reforzarse, ¿no? El borde interior del anillo. Y nada, con paciencia empiezan incluso a apreciarse pequeñas condensaciones de brillo repartidas por el anillo, zonas con más brillo, zonas que tienen menos que el promedio, como si estuviera formado por diminutas cuentas luminosas, ¿no? Son detalles muy delicados, nada contundente, pero precisamente ahí está, pues, parte de la gracia de esta observación. También resulta curioso que varias estrellitas rodeen la nebulosa formando una figura, pues, casi cuadrada. No pertenecen a la nebulosa, ni mucho menos, pero ayudan mucho a encuadrarla, identificarla, y bueno, para proporcionar un marco, nunca mejor dicho, muy agradable a la observación. La estrella central, sin embargo, pues es otra historia. Brilla alrededor de la magnitud 17, por lo que, bueno, este telescopio de 25 centímetros prácticamente podemos olvidarnos de verla. Queda completamente escondida entre el resplandor de la nebulosa. En este momento no recuerdo si la he logrado alguna vez. Y bueno, pensar que esa estrella tan esquiva es precisamente la responsable de todo lo que estamos contemplando, ¿no? Hace unos miles de años era una estrella parecida al Sol, que llegó al final de su vida como gigante roja y fue expulsando las capas exteriores al espacio. Entonces hoy contemplamos esa envoltura gaseosa que es excitada por la radiación intensa de esa estrella residual que ha quedado al descubierto. Y los estudios realizados con el telescopio Hubble han mostrado, según me he venido a leer aquí, que la estructura real es bastante más compleja de lo que podemos imaginar e inferir de lo que vemos por el ocular. No se trata simplemente de una esfera de gas, presenta una envoltura aproximadamente esférica, mientras que en el interior existe una estructura alargada, parecida a un pequeño jarrón, atravesada por chorros de materia que han perforado la nebulosa en ambos extremos. Bueno, todo eso naturalmente escapa por completo a nuestros telescopios de aficionado, pero resulta fascinante pensar que esa diminuta bolita que muchos perciben azulada y que tenemos delante encierra una complejidad, una arquitectura tridimensional pues bastante compleja. Además es una nebulosa muy joven, se calcula que comenzó a formarse hace apenas 3.500 años, que es un auténtico suspiro, un parpadeo en términos astronómicos. En este momento está entrando en una fase evolutiva muy interesante. La estrella central ya no produce tanta radiación como antes y el gas empieza lentamente a recombinarse y bueno, esas cosas
que hablamos de las nebulosas planetarias. Y con el paso de los miles de años la nebulosa irá perdiendo brillo hasta mezclarse con el medio interestelar. Una breve nota histórica, y es que fue descubierta por William Herschel en el 1787, quien ya destacó que presentaba un aspecto muy redondo y perfectamente planetario. De hecho, llegó a enseñársela personalmente al astrónomo francés Jérôme Lalande durante una visita a su observatorio. Y quizá eso sea precisamente lo que mejor define a esta nebulosa 6818, la pequeña gema. No es una nebulosa espectacular por su tamaño, todo lo contrario, es diminuta. Es un objeto diminuto que exige detenerse, aumentar la potencia y dedicarle tiempo. Pero cuando lo hacemos empieza a revelar color, estructura, relieve y termina convirtiéndose en una de esas nebulosas planetarias que uno recuerda durante mucho tiempo. NGC 6818 en Sagitario. Volvemos a navegar por la constelación del Cisne. Poco nos ha durado la escapada y observamos en este caso otro cúmulo abierto. Es también bastante desconocido, pero recompensa dedicarle unos minutos del ocular. Explorar o deambular por el Cisne es complicado, no porque te puedas perder, sino porque tienes que elegir, ¿no? Eliges sobre la carta y luego vas directamente al objeto que te has propuesto. La otra opción es observar lo que te encuentras, observar aquello con lo que te tropiezas, que tampoco está nada mal hacerlo de cuando en cuando, pero te quedas sin saber los nombres, naturaleza, los parámetros de aquello que tienes delante, ¿no? Aquello que tienes en el ocular. En este caso hemos elegido ya, se trata de NGC 6866, es un cúmulo abierto de magnitud 7,6, exacto, con un diámetro aparente de 15 minutos de arco, eso viene siendo la mitad del diámetro de la luna llena. Está a unos 4.200 años luz de distancia y pertenece a esos objetos que rara vez aparecen en las listas de imprescindibles, pero que esconden más de lo que parece a primera vista. Su clasificación de Trampler es palito 2R, 1 en números romanos, 2 en números arábigos y la letra R. Es un cúmulo claramente concentrado. La R es de rico y el 2 significa que tiene cierta variedad en las magnitudes de sus componentes, pero se mantiene en cierto rango, tampoco se desmelena, ¿no? Está en una zona muy rica de la Vía Láctea, está al este de Delta Cygni. Una vez estamos en el lugar correcto, el cúmulo aparece enseguida en el buscador, o incluso con prismáticos, aunque inicialmente no destaca demasiado sobre el fondo estelar. Cuesta un poco separarlo, ¿no? Y eso es precisamente una de las cosas curiosas de este objeto. Con prismáticos o con pocos aumentos no vemos un cúmulo claramente resuelto, sino una pequeña mancha luminosa, ligeramente irregular, como si alguien hubiera apoyado un dedo sobre una fotografía del cielo y hubiese difuminado un poco un grupo de estrellas. Con este telescopio de 25 centímetros, utilizando bajos aumentos, la sensación cambia enseguida. Empiezan a aparecer decenas de estrellas muy débiles sobre ese fondo nebuloso. No es una resolución instantánea, inmediata, más bien da la impresión de que el cúmulo se va desgranando lentamente, ¿no? Conviene detenerse unos segundos sin mover el telescopio. La visión lateral aquí hace un trabajo extraordinario, ¿no? Cada vez que apartamos ligeramente la mirada del centro del cúmulo, parece que aparecen nuevas estrellas. Después desaparecen al volver a mirar directamente y unos segundos más tarde vuelven a surgir. Es uno de esos objetos que parecen casi respirar, ¿no? No porque cambie realmente, sino porque continuamente estamos cruzando el límite entre lo que la fisiología de nuestro ojo nos permite ver
y lo que apenas alcanza a percibir, ¿no? Cuando subimos los aumentos, la estructura comienza a hacerse bastante más evidente. En el centro aparece una condensación bastante compacta, ligeramente alargada. Alrededor se van distribuyendo, digámoslo así, pues numerosas estrellas formando prolongaciones así irregulares que se extienden en distintas direcciones de la periferia. Y bueno, en la sección de las pareidolias, si dejamos trabajar un poco la imaginación, muchos observadores terminan viendo la silueta de un gran ave en pleno vuelo. A este cúmulo se le conoce como el cúmulo del ave fragata o también el cúmulo del pájaro pirata. No conozco ninguna de las dos especies, pero eso es lo que dicen por ahí. La concentración central sería el cuerpo. Hacia el norte destaca, pues hay una estrella algo más brillante, amarillenta, que puede interpretarse como el pico. En dirección sur, pues varias estrellas forman una cola ligeramente zigzagueante, ¿no? Un poco quebrada, y lo más llamativo son dos prolongaciones hacia el este y el oeste que recuerdarían bastante a unas alas completamente desplegadas. No diría que sea una figura evidente desde el primer momento, incluso buscándola, a mí me cuesta. Es uno de esos asterismos que parecen emerger poco a poco mientras seguimos observando, y si te dicen previamente lo que le ha sugerido a una tercera persona. Entonces eso, convierte la contemplación en un pequeño juego entre la percepción y la distribución real de las estrellas. Físicamente estamos viendo un cúmulo formado por alrededor de 130 estrellas visibles con telescopios de aficionado, aunque probablemente contenga bastantes más miembros débiles. El tamaño real es de unos 18 años luz, una dimensión muy parecida a la del conocido M38 en Auriga. De hecho, ambos núcleos tienen un aspecto bastante similar, aunque M38 pues resulta aproximadamente una magnitud más brillante y suele llamar mucho más la atención. 6866 fue descubierto por Caroline Herschel en 1783, mientras se realizaba sus barridos sistemáticos del cielo. Y bueno, lo curioso es que durante su primera observación creyó que podía tratarse de una nebulosa. Y bueno, no es de extrañar cuando abordamos este abierto a bajos aumentos, esa lechosidad de fondo que hemos dicho antes. La sensación de una pequeña nubecilla luminosa que solo después comienza a descomponerse en estrellas individuales. Su hermano William volvió a observarlo años más tarde y bueno, pues terminó incorporándolo a su catálogo, reconociendo siempre que el descubrimiento correspondía a Caroline. Creo que este abierto representa muy bien pues un tipo de objeto que muchas veces pasamos por alto. Tiene la desventaja, aunque también está el atractivo, de estar en plena Vía Láctea. Está la dificultad de separarlo del fondo del cielo, pero al mismo tiempo tenemos el fondo apretadísimo del cielo, abarrotadísimo de estrellas. Entonces tenemos el contexto. No posee el brillo de los grandes Messier ni figuras tan evidentes como otros cúmulos abiertos más conocidos, pero precisamente por eso obliga a observar con algo más de calma. Te obliga un poco a jugar con más aumentos, menos aumentos, con la visión lateral. En fin, a dejar que sea el propio ojo quien vaya descubriendo poco a poco nuevos detalles. Y al final, cuando apartamos el ojo del ocular, pues tenemos la sensación de haber observado bastante más de lo que esperábamos al apuntar el telescopio. Y nada, NGC 6866, un cúmulo abierto en el Cisne. Ahora vamos con otro cúmulo abierto, aunque muy distinto de los anteriores. Seguimos en la misma zona, en la zona dominada por Cygnus, pero en este caso saltamos la linde para caer en el término municipal de Vulpecula, la raposa. El elegido es 6940, tiene una magnitud integrada de 6,3,
un diámetro de 25 minutos de arco, casi tan grande como la luna llena, y se encuentra a unos 2.600 años luz. La clasificación de Trompler es 3 palitos, 2R, es decir, la concentración central es más bien discreta, el rango de magnitudes es estrecho, relativamente son de magnitudes no muy dispares, y la R es de rico. Aunque es bastante brillante, no suele tampoco aparecer entre los cúmulos abiertos más conocidos. Puede parecer una pequeña injusticia, no sé, porque visualmente tiene cosas que ofrecer. Con prismáticos ya aparece como una mancha alargada y claramente granulosa, pero donde realmente empieza a cobrar vidas con el telescopio, con un telescopio como este. Con pocos aumentos, el cúmulo llena buena parte del campo, ¿no? Y lo primero que transmite es una sensación de que hay estrellas por todos lados, ¿no? De abundancia. No es un cúmulo donde destaque una figura evidente, ni donde haya una estrella que domine, pero lo que sorprende, por decirlo así, es la cantidad. Hay estrellas por todas partes. Da la sensación de que alguien hubiera esparcido un puñado de limaduras de metal sobre un cristal así negro. El centro no aparece como una masa compacta, más bien pues parece que está fragmentado en varias concentraciones separadas, diferentes. Están separadas por, ¿qué sería esto? Como pasillos, pequeños pasillos oscuros donde la densidad de estrellas disminuye ligeramente, y eso hace que el cúmulo tenga ¿cómo decirlo? Relieve, ¿no? Que no parece plano. Mientras recorremos el campo con la vista, pues vamos encontrando continuamente pequeños grupos, pequeñas parejas, cadenas o diminutos asterismos. Es uno de esos objetos que invitan a pasear lentamente por el ocular. No hay un único detalle que buscar. El propio recorrido forma parte de la observación, ¿no? A mí me recuerda un poco el ver las sutilezas que ofrece el doble cúmulo de Perseo, ¿no? Que por otra parte no está muy lejos de aquí. Con unos 70 u 80 aumentos empiezan a resolverse muchas más estrellas, y cuanto más tiempo permanecemos observando, pues más difícil resulta decidir dónde fijar la vista. Da la impresión de que constantemente están apareciendo nuevas componentes, entre las que ya veíamos anteriormente, y bueno, la visión lateral vuelve aquí a hacer un buen trabajo, especialmente en las regiones de la periferia, aunque también en esas sutilezas del propio cuerpo, ¿no? De repente aparecen pequeñas agrupaciones que unos segundos antes pues parecían simplemente un fondo claro. Y una de las cosas que más me gustan de 6940 es que no parece un cúmulo perfectamente ordenado. Tiene cierto caos, ¿no? Las estrellas no dibujan figuras geométricas claras, más bien recuerdan a un enjambre disperso, pues, con diferentes concentraciones por aquí y por allá. Lo que viene siendo la definición de caos, vamos. Cerca del centro destaca una pareja de estrellas. Una de ellas presenta un tono que he percibido anaranjado, y la otra parece bastante más blanquecina o ligeramente azulada en todo caso. Ese contraste de color resulta muy atractivo y rompe un poco la uniformidad del conjunto, que es bastante neutro en ese sentido. A medida que seguimos observando empiezan a aparecer pequeños arcos, alineaciones, ya lo he dicho antes un poco, ¿no? Y Stephen O'Meara propone por aquí ver una enorme polilla con las alas extendidas. Cágate, lorito. Yo personalmente creo que
como ocurre con muchos asterismos, depende bastante de la imaginación de cada observador. Yo prefiero no buscar una figura concreta, me resulta más interesante dejar que el cúmulo vaya sugiriendo distintas formas conforme cambia la iluminación del ojo y voy recorriendo el campo. Y no ya el cúmulo en su totalidad, sino buscar corrientes y alineaciones entre las estrellas de brillo más discreto. Esas que no aparecen al primer vistazo. Si la noche y el telescopio permiten apreciar pues puntualidad a este nivel, pues creo que el mayor pasatiempo de los abiertos que llevamos observados esta noche es ese. Y desde el punto de vista físico estamos contemplando un cúmulo abierto con unos 170 miembros conocidos, una edad aproximada de 1.000 millones de años. Es bastante más viejo que las Pléyades, por ejemplo, y bueno, con el paso del tiempo muchos de los miembros originales ya parece que se han dispersado por la galaxia. Y dentro de unos cientos de millones más, pues seguirá perdiendo estrellas hasta desaparecer como cúmulo reconocible. Fue descubierto por William Herschel en 1784, que ya la describió como un cúmulo muy rico y formado por estrellas pequeñas de brillo bastante uniforme. Y es curioso comprobar que más de 2 siglos y medio después, esa sigue siendo probablemente la mejor definición de lo que nos encontramos al ocular. Porque este abierto no destaca por una estrella espectacular ni por una forma que lo defina, destaca por la riqueza del conjunto. Es un objeto para observar despacio, para tratar de separarlo del fondo en el que está, para olvidarse durante unos minutos del siguiente objeto de la noche y bueno, pues simplemente disfrutar recorriendo un auténtico paisaje estelar. NGC 6940 en Vulpecula. El siguiente objeto o cosa a la que he apuntado hoy, a la que nos vamos a dirigir, vamos a decirlo, es la más distinta del itinerario de hoy. Apartamos el ojo del ocular. Incluso si nos apetece, nos alejamos unos pasos del telescopio, porque lo que observamos ahora no cabe dentro de ningún ocular. Estamos delante del llamado Saco de Carbón del Norte. Es una enorme nebulosa oscura, más bien parecida a una discontinuidad de la Vía Láctea, situada en la constelación del Cisne. En este caso no tiene sentido hablar de magnitud, porque precisamente lo que observamos es ausencia de luz. Es un objeto real, sus dimensiones son enormes, del orden de 8 grados de largo por unos 5, creo que ponía por ahí, de ancho, o sea, unas 16 veces el diámetro aparente de la luna llena, y se encuentra aproximadamente a 520 años luz de nosotros. Mucha gente lleva años observando el cisne, pues sin reparar en ese objeto enorme que hay ahí. Estamos acostumbrados a buscar estrellas, a buscar nebulosas brillantes, a buscar cúmulos, pero rara vez prestamos atención a la oscuridad. En este caso incluso carece de entrada en catálogos habituales, ni NGC ni Barnard, y precisamente por eso no se incluye en lista de observación de esta región. Y aquí la protagonista es precisamente esa oscuridad. Si miramos la Cruz del Norte, veremos que entre Deneb, Gamma Cygni y Epsilon Cygni, existe una enorme región donde la Vía Láctea parece romperse. Bueno, no es un agujero, no es una zona vacía del espacio, aunque también lo parezca, es una inmensa nube de polvo interestelar que bueno, se ha interpuesto o se interpone entre nosotros y los millones de estrellas que tiene detrás. Es decir, la Vía Láctea continúa, simplemente la tenemos tapada. Estamos contemplando una nube gigantesca de polvo y de gas frío que bloquea la luz que viene de la parte trasera del fondo galáctico. Esa nube forma parte de la gran grieta de la Vía Láctea, esa banda oscura que
viene atravesando el cielo estival desde el Cisne bajando hasta Sagitario, pero esta región concreta posee personalidad propia y desde hace siglos recibe el nombre del Saco de Carbón del Norte, por analogía con el famoso saco de carbón que acompaña a la Cruz del Sur. Curiosamente hoy casi ningún atlas moderno pues le adjudica nombre a esta zona siquiera, no conserva ese nombre en ninguna parte, ha ido desapareciendo poco a poco, en mi opinión debido al tamaño, que no cabe en los telescopios y caben pocos prismáticos, y es una pena porque ayuda a fijarse en un objeto que realmente existe y que cualquiera puede contemplar a simple vista desde un buen cielo. De hecho, podemos hacer el pequeño experimento de mirar las regiones brillantes de la Vía Láctea que la rodean. No miremos directamente la oscuridad. Entonces el contraste hará que esa nube inmensa pues resulte mucho más evidente. Nuestro cerebro percibe mucho mejor las nebulosas oscuras por comparación que intentando observar la oscuridad en sí misma. Cuanto mejor sea el cielo, pues más evidente será. Y aquí ocurre algo curioso. Muchos observadores buscan figuras entre las estrellas. Y aquí hay algo curioso, ¿no? Muchos observadores buscamos toda la vida figuras entre las estrellas, pero también podemos encontrarlas entre las zonas oscuras. Hay quien distingue un gran cisne negro aquí, otros ven una golondrina. Yo continúo sin ver nada. Otros simplemente, como yo, pues ven una enorme grieta abierta en la Vía Láctea. Yo, por mi parte, me conformo con un manchurrón de bordes no perfectamente definidos. Como ocurre con las nubes durante el día, cada uno pues termina viendo formas diferentes. Lo verdaderamente importante es comprender qué estamos observando, ¿no? No es la ausencia de materia, es justamente lo contrario, es algo, es tanta la cantidad de polvo interestelar acumulado en esa parte, en esa dirección, que consigue bloquear millones de estrellas situadas detrás. Es una oscuridad llena de materia y probablemente también llena de futuras estrellas, porque estas grandes nubes moleculares son precisamente los lugares donde nacen nuevos sistemas estelares. Y quizá por eso siempre me ha gustado tanto este tipo de objetos. Con los cúmulos y las nebulosas brillantes observamos aquello que emite o refleja luz. Aquí, sin embargo, observamos aquello que la esconde. Y de alguna manera también eso forma parte del paisaje de la galaxia. Así que antes de volver al telescopio, pues merece la pena dedicar unos instantes, unos minutos, simplemente a contemplar el cielo a simple vista. Yo creo que esta costumbre no hay que perderla nunca, porque a veces el objeto más interesante de la noche no necesita aumentos, solo necesita un cielo oscuro. Y sí, ya sé que se venden caros últimamente. Vamos ahora con una nebulosa planetaria que es bastante distinta de NGC 6818 que decíamos antes. Aquella era pequeña, era compacta y casi estelar si utilizábamos pocos aumentos. NGC 7008 es la de ahora. Esta en cambio muestra volumen bastante pronto, es irregular y es compleja, ¿no? Se encuentra en la constelación del Cisne, muy cerca ya de la frontera con Cefeo. Su magnitud visual ronda la 10. Las estimaciones varían aproximadamente entre 9,9 y 10,7. Y presenta unas dimensiones aparentes de 98 por 75 segundos de arco. O sea, ya veis que no es redondita. Es decir, aproximadamente 1 minuto y medio de arco en su eje mayor. Está situada a unos 2.700 años luz. No es especialmente difícil por su brillo, pero sí puede pasar inadvertida durante
pues la búsqueda, porque aparece junto a varias estrellas que complican bastante su localización o su identificación. Se encuentra en la línea que une Deneb con Alpha Cephei, que es Alderamin, aunque bueno, es una línea demasiado larga como para que sirva para encontrar la nebulosa al primer tiro. Para localizarla podemos partir de la zona occidental de la figura de Cefeo y bueno, descender hacia la frontera con el Cisne. El salto entre estrellas no es especialmente intuitivo, así que aquí viene bien llevar el recorrido bien preparado y bueno, ayudarse de un sistema de localización en su defecto. Con pocos aumentos, la estrella y NGC 7008 pueden parecer una especie de doble desigual y algo borrosa. La nebulosa aparece pegada a ella y, bueno, si estamos recorriendo el campo deprisa podemos confundirla con un pequeño resplandor provocado por la propia estrella. En este telescopio de 25 centímetros debería... vamos a ver... Se debería separar pronto de ese aspecto inicial. En cuanto aumentamos un poco la potencia, la nebulosa deja de parecer una simple mancha y empieza a mostrar una forma claramente irregular. No presenta un disco redondo y uniforme. El contorno es aproximadamente ovalado, alargado en la dirección noreste-suroeste, pero con los bordes desiguales y zonas que parecen sobresalir más que otras. Una sensación puede ser la de una nebulosa ligeramente comprimida o estrangulada por el centro, con dos sectores más abultados o desarrollados a cada lado. La estrella cercana forma parte importante de la imagen, parece casi tocar el extremo, uno de los extremos de la nebulosa, y hace que el conjunto pues resulte bastante peculiar, ¿no? No estamos viendo una planetaria aislada en medio de un campo vacío, sino una nebulosa entremezclada visualmente con varias estrellas. Con aumentos medios alrededor de 115, que es lo que yo tengo en este rango, empieza a resultar evidente que bueno, la superficie no tiene un brillo homogéneo, hay zonas más intensas, condensaciones y bueno, pequeños huecos más oscuros. La nebulosa puede parecer moteada, aparece moteada, así directamente, como si estuviera formada por parches de luz en lugar de por una superficie continua. Este es seguramente el aspecto al que más tiempo vale la pena dedicar. Conviene alternar entre la visión directa y la visión lateral y recorrer despacio todo el contorno. Con visión directa pueden destacar mejor algunas condensaciones brillantes y las estrellas proyectadas sobre la nebulosa. Al apartar ligeramente la mirada debería crecer la envoltura más débil y hacerse más evidente pues, el tamaño completo. En algunos momentos puede dar la impresión de que las zonas brillantes forman un anillo irregular, aunque no debemos esperar una estructura limpia como la de M57. Por ejemplo, aquí el supuesto anillo está deformado, está incompleto, está interrumpido y bueno, cubierto de irregularidades, ¿no? Hay condensaciones situadas aproximadamente en extremos opuestos que pueden recordar los nudos luminosos que aparecen en algunas nebulosas planetarias bipolares. Entre estas condensaciones queda una zona central menos brillante que sí acentúa un poco esa sensación de cintura o estrechamiento. En telescopios grandes, algunos observadores han comparado la silueta con la de un feto encogido. Y de ahí procede el sobrenombre más extendido en libros, la nebulosa del feto. Y aquí sí corroboro esa semejanza, siempre me lo ha parecido. Aunque no sé si por mí mismo, si no lo hubiese leído, me hubiese dado por crear esa semejanza.
Con 25 centímetros quizá la figura no resulte tan literal como en un telescopio de medio metro, por ejemplo, pero sí podemos intentar reconocer algunos elementos de esa interpretación. Una parte más abultada que haría de cabeza. Todo esto es muy aproximado, ¿verdad? Una zona curvada que podría representar el cuerpo y diferentes condensaciones y estrellas superpuestos que completarían la figura. No hay que esforzarse demasiado en ver el dibujo. Lo interesante es comprobar hasta qué punto la distribución desigual de luz acaba sugiriendo una forma poco habitual en una planetaria. Al ocular seguramente resulte menos evidente, pero el sobrenombre sirve para llamar un poco la atención sobre esos parches oscuros y brillantes que rompen la continuidad normal en la superficie. Aquí sí merece la pena usar filtros, aunque sea de forma complementaria, para resaltar contrastes respecto al fondo y respecto a esas zonas menos brillantes. Comparamos la observación sin filtro y con filtro, porque el filtro puede mejorar la nebulosa, pero al mismo tiempo pues también puede debilitar las estrellas que ayudan a interpretar la estructura. A ver, lo que veníamos diciendo de la nebulosa se aprecia en luz integral sin problema. No es una de esas nebulosas que son invisibles prácticamente hasta que utilizas filtro, pero hay que probarlo. Te puede confirmar o desmentir zonas que digamos bordean la sugestión. Yo empiezo sin filtro para identificar las estrellas y las zonas brillantes. Después pruebo el O3 para delimitar el contorno completo y bueno, finalmente vuelvo a observarla sin filtro para intentar integrar todos los detalles en una sola imagen mental. Pero no hay un guión fijo, hay demasiadas variables. Mi resumen es que hagas pruebas con lo que tengas. Punto. NGC 7008 admite aumentos, aunque bueno, seguramente tenga un punto óptimo. El problema es casi siempre, como sabéis, el contrario, la falta de oportunidades de aplicar aumentos altos. Yo he probado aquí unos 230 y la cosa se pasaba un poco de frenada. Con demasiada potencia la luz superficial puede dispersarse y la envoltura exterior pues puede empezar a desaparecer. Seguramente la observación más equilibrada esté en estos diámetros, porque cada telescopio es un mundo entre los 100 y los 180 aumentos. Ya sé que es un margen bastante amplio, pero dependiendo de la transparencia y la estabilidad atmosférica, que son otras variables también muy importantes. Yo he estado casi todo el rato con unos 115 y creo que era la zona, el rango exacto que permitía el cielo una imagen maja, ¿no? La estrella central ronda la magnitud 13 y está ligeramente desplazada hacia el oeste desde lo que debería ser el centro geométrico. En principio está al alcance de un telescopio de 250 como el mío. Hoy yo no he tenido ningún problema, pero identificarla puede ser bastante más difícil de lo que su magnitud sugiere, porque está inmersa en el resplandor de la nebulosa y se funde un poco con él y con otros puntos y condensaciones que hay presentes en el cuerpo de la nebulosa. Por tanto, antes de afirmar que la vemos, conviene tener en cuenta su posición exacta. En este objeto no todos los puntos de apariencia estelar son verdaderas estrellas. Algunas condensaciones gaseosas son tan compactas que pueden parecerlo. Esto puede explicar que William Herschel, cuando la descubrió en su día, no la incluye entre sus nebulosas planetarias. La describió sencillamente como una nebulosa brillante, irregular y de unos pocos minutos de arco. Su aspecto se apartaba bastante de los pequeños discos redondos que habían hecho acuñar el término nebulosa planetaria. Físicamente NGC 7008 tiene aproximadamente 1,3 por
un año luz. Está formado por varias envolturas de gas expulsadas durante las últimas etapas de una estrella semejante al Sol. Los estudios espectroscópicos indican que contiene al menos 2 estructuras elipsoidales superpuestas y la cubierta interior se expande aproximadamente al doble de velocidad que la exterior. Entonces esa interacción entre capas de distinta velocidad ayuda a explicar su forma irregular, sus condensaciones y esas diferencias de brillo. Pero la idea importante al ocular es más sencilla. No estamos contemplando una esfera uniforme que se expande tranquilamente, sino que estamos viendo varias capas de gas que se han ido deformando y que están en conflicto entre ellas, que aparecen proyectadas unas sobre otras. Por eso vemos bordes desiguales. Hay zonas luminosas, hay pequeños vacíos. Es una nebulosa para observar lentamente. Al principio puede parecer una mancha pegada a una estrella, después aparece el contorno ovalado, más tarde empiezan a separarse las condensaciones, las zonas oscuras y la posible estructura anular, vagamente anular. Nos ayudamos de filtros y cuanto más tiempo se permanece ante ella, pues menos se parece a una nebulosa planetaria prototípica y más a un pequeño paisaje lleno de irregularidades. NGC 7008, nebulosa planetaria en el Cisne. Seguimos en el Cisne, no lo hubieseis adivinado nunca. Y vamos ahora con NGC 7027. Es otra nebulosa planetaria. Esta vez algo más exigente. Tiene una magnitud de 8,5, pero es extremadamente pequeña comparada con la anterior. Mide unos 18 por 10 segundos de arco. Se encuentra a unos 2000 años de luz de distancia. Su brillo la magnitud puede llevar a engaño. Con una magnitud de 8,5 pues podríamos pensar que será una planetaria sencilla, casi visible con prismáticos, pero el verdadero problema no es encontrar luz suficiente, sino reconocer y reconocer el objeto y resolverla siendo tan diminuta. Así que si estamos sobre aviso y ya sabemos que no la vamos a reconocer a simple vista, pues conviene acertar con el campo y solo después aplicar más aumentos. Estamos ante una de las nebulosas planetarias más compactas y jóvenes que se conocen, y eso debería notarse desde el primer vistazo. Toda la luminosidad aparece concentrada en un espacio muy reducido, muy puntual. Para localizarla, pues se sitúa, podemos partir de Deneb y bordear el saco de carbón que decíamos antes, desplazarnos hacia el sureste hasta la zona de Nu Cygni. El campo está repleto de estrellas, como corresponde a esta región de la Vía Láctea, y NGC 7027 puede confundirse inicialmente con una de esas tantas estrellas. Con pocos aumentos, lo más probable es que aparezca como una estrella algo extraña, ¿no? Y quizá ligeramente inflada, pero poco. Yo sigo sin apreciar color en las planetarias últimamente. Tampoco me extraña por la época en la que estamos, pero hace ya bastante que no soy consciente de ver planetarias verdosas como tocaría verlas. La diferencia respecto a una estrella normal puede ser tan sutil que conviene comparar su aspecto con las estrellas cercanas. Mientras estas permanecen puntuales, pues la planetaria que buscamos debería presentar un pequeño disco, una cierta anchura que no termina de enfocarse como un punto, ¿no? Una vez tenido esto en cuenta y sabemos cómo proceder, pues es una de esas planetarias en las que resulta muy útil cambiar rápidamente de aumento. Con pocos aumentos ya todavía parece estelar. Al aumentar la potencia, esa estrella empieza ya a ensancharse y revelar su identidad. Y a partir de ahí pues comienza la verdadera observación.
intentamos acoplar los aumentos apropiados. Con aumentos medios me aparece como una pequeña mancha compacta muy brillante todavía, porque sigue muy concentrada y de contorno algo alargada. No esperemos una forma redonda y limpia. El eje principal está orientado aproximadamente de norte-noroeste a sur-sureste y una de las mitades parece más intensa que la otra. Eso se percibe relativamente pronto, antes de empezar a ver irregularidades en el centro, que no está garantizado. Lo primero es que uno de los extremos de la nebulosa es más debilucho que el otro. Al principio puede dar la impresión de que contiene una estrella central brillante, pero esa apariencia puede ser engañosa. Lo que estamos viendo muy probablemente es una combinación de condensaciones internas y diferencias de brillo dentro de una nebulosa demasiado pequeña para resolverse completamente. Aquí merece la pena subir aumentos sin demasiado miedo, lo que vaya dejando el cielo, claro, eso sí. La planetaria tiene un brillo superficial muy alto por concentrada y debería soportar más potencia que muchas otras planetarias. Con el Dobson de 250 pruebo por encima de los 200 aumentos. Hoy la noche no es perfecta, es la típica de verano. Y bueno, he tenido suerte de no tener nubes ni una turbulencia grosera, y además la relación focal de este telescopio ayuda bastante a la puntualidad. En fin, que estoy en un punto intermedio que, sin poder hacer maravillas, todavía me deja disfrutar de puntualidad y de definición. El objeto depende mucho de la turbulencia, no tanto en la transparencia como una galaxia extensa, sino en la estabilidad de la imagen. Si la atmósfera está turbulenta, pues todas las irregularidades pueden fundirse en un borrón brillante. En los instantes de mayor calma, pues seguramente empiezan a separarse. Y el truco para estar en esos momentos es pues ser generoso con el tiempo que uno está al ocular. A altos aumentos podemos intentar comprobar si realmente presenta dos lóbulos desiguales, como una diminuta mancuerna, por decirlo así, como una M76. La zona norte-noroeste debería ser la más brillante y compacta. La parte sur-sureste parece más débil, menos terminada, ¿no? Como sin acabar, casi como una prolongación o una pequeña bocanada de humo adherida al cuerpo principal, ¿no? Como un anexo, diría yo. No conviene esperar una forma tan contundente como en la Dumbbell, ni como en la pequeña Dumbbell. Estamos hablando de una estructura diminuta que probablemente aparecerá y desaparecerá con la turbulencia. Durante algunos momentos parece una nebulosa alargada. Después de los primeros instantes, esa sensación pues ya queda, si no al 100%, sí en buen grado, sí permanentemente. Y en otros momentos, dos pequeñas masas unidas. También merece la pena buscar irregularidades dentro de la zona más brillante. O'Meara describe varios nudos que, en condiciones favorables y con muchísimos aumentos, parecen organizando formando una especie de anillo cuadrado o cruciforme, ¿no? Con un telescopio de 25 yo lo plantearía como un reto, no como un detalle que vamos a dar por seguro sí o sí. De hecho, no he podido. Podemos intentar detectar si el interior aparece completamente uniforme o si por el contrario hay pequeñas condensaciones que cambian de intensidad. Si se insinúa una forma de caja, una cruz o un anillo irregular, como decía O'Meara, pues conviene mantener la observación durante varios minutos antes de decidir si es real. Yo lo he conseguido durante un porcentaje modesto de tiempo con respecto al total, pero sí, la nebulosa adquiere una forma rectangular y en su interior aparece una línea menos brillante que la divide longitudinalmente
y luego una transversal que pongo más en duda. Las dos al mismo tiempo, la verdad es que no llego al nivel de Omeara. Pero en la parte donde debería estar esta, sí se percibe una caída de brillo comparando con la parte opuesta. Digamos que esta división transversal es la que divide el anexo que decíamos antes de el resto de la parte brillante de la nebulosa. En fin, en un objeto tan pequeño el ojo y la atmósfera pueden generar impresiones, digamos que fugaces. Por eso es importante que el detalle se repita varias veces y en la misma posición. Uno de sus sobrenombres es el rectángulo verde. Yo dejo el color para otro día, el rectángulo lo he visto, el color verde no. El nombre procede precisamente de su aspecto visual, a gran aumento y supongo que con gran capacidad de recolección de luz. O lugares muy contrastados y muy transparentes. Una pequeña nebulosa de tono verdoso y con un contorno aproximadamente rectangular. El color será muy personal. Algunos observadores hablan de verde, otros de azul grisáceo y otros apenas perciben color. En este caso me sitúo yo. Dependerá de la abertura del cielo, de la adaptación visual y de la sensibilidad de cada ojo. En todo caso, por el elevado brillo superficial, la nebulosa planetaria es una buena candidata para intentar detectar color, y yo empezaría sin filtro. En una planetaria tan brillante y compacta, lo interesante es conservar toda la definición posible y comprobar hasta dónde llega el telescopio por sí solo. Después se puede probar un O3, se puede probar un UHC o lo que cada uno tenga por ahí para confirmar su naturaleza y aumentar la diferencia respecto a las estrellas del campo. Pero en mi experiencia el filtro no me permite ver cosas que no vea sin él. Puede hacer la nebulosa más evidente, aunque para resolver su estructura pues quizás sea preferible la visión sin filtro y con la imagen lo más nítida posible. Aquí digo siempre lo mismo, que la cosa es probar, porque cada diámetro también tiene sus cosas. Fue descubierta en 1878 por Edward Stephan y al año siguiente fue observada de manera independiente por el reverendo Thomas Webb. Es curioso que un objeto tan brillante pues tardara tanto en descubrirse como 1878, pero bueno, su pequeñísimo tamaño, 1878, perdón, pero su tamaño tan diminuto pues explica bastante bien el retraso. A pocos aumentos puede confundirse y se confunde con una estrella más en una región ya de por sí extraordinariamente rica. Y físicamente estamos viendo una planetaria muy joven. La estrella central abandonó la fase de gigante roja hace 700 años apenas, según las estimaciones citadas para este objeto. La nebulosa completa mide solo aproximadamente 0,2 por 0,1 años luz, mucho menos que la mayoría de planetarias maduras. Todavía conserva una envoltura muy densa de gas y polvo, según aparece en fotografías. La estrella central alcanza una temperatura cercana a los 200.000 grados, aunque bueno, visualmente permanece oculta y resulta extremadamente difícil de aislar por la propia estructura de la nebulosa. La radiación ultravioleta está ionizando el gas expulsado, como en las planetarias, mientras otras capas moleculares permanecen alrededor. La radiación ultravioleta está ionizando el gas expulsado la radiación ultravioleta de la estrella, mientras otras capas moleculares permanecen alrededor. Entonces 7027 resulta tan interesante para los astrónomos. La estamos observando durante una fase muy breve de su evolución, pero al ocular toda esa complejidad queda comprimida en un espacio minúsculo. Eso es quizá lo más llamativo, de que seamos capaces de alcanzar estos tamaños. Sabemos que contiene capas de gas, de polvo, de moléculas, lóbulos y condensaciones, pero visualmente debemos extraer toda esa información de un diminuto rectángulo luminoso que apenas mide unos segundos de arco.
Entonces, NGC 7027 es una planetaria para exprimir el telescopio. Primero parece una estrella ligeramente desenfocada, después aparece un pequeño disco, con más paciencia llega a la forma alargada o incluso rectangular, y si la noche acompaña quizá empiezan a insinuarse los dos lóbulos y algunas irregularidades internas. No es un objeto que impresione por su tamaño, pero sí llama la atención su forma rectangular, que no se ve muchas veces en el cielo, la verdad. Si para encontrar la planetaria 7008 nos acercábamos al borde con Cefeo, en este caso lo saltamos porque este objeto está al otro lado. Vamos a terminar con un objeto muy diferente de los anteriores. O en realidad con dos objetos superpuestos, el cúmulo abierto Trampler 37 y la enorme nebulosa de emisión IC 1396 en la constelación de Cefeo, que ya adelanto que hoy no toca, aunque la mencione. El cúmulo tiene una magnitud integrada aproximadamente de 3,5 o 3,8 y ocupa alrededor de grado y medio. La nebulosa es todavía mayor, con unas dimensiones próximas a 170 por 140 minutos de arco, casi 3 grados en su eje mayor. El conjunto se encuentra a unos 2.600 años de distancia. Y bueno, menciono la nebulosa porque está ahí, está asociada al abierto y sale en muchas fotos, pero por tamaño y por dispersión del brillo no es un objeto a observar con este telescopio. Tal vez sí que sean abordables algunas partes, pero hoy nos centramos en el abierto, aunque mencione la nebulosa así de pasada. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es su tamaño. Este no es un objeto para observar con muchos aumentos. Con el Dobson de 25 y un ocular de campo amplio no puedo abarcar la nebulosa completa. Incluso el cúmulo ocupará buena parte del campo o se saldrá de él. Aquí resulta más apropiado empezar con prismáticos, con un pequeño refractor o simplemente contemplando la zona a simple vista desde un cielo oscuro. Yo puedo abarcar grado y medio con un 30 milímetros. Podemos localizar el abierto partiendo de Mu Cephei, la famosa estrella granate de Herschel. Desde ella tenemos que desplazarnos aproximadamente 1,5 grados hacia el sur y ligeramente hacia el oeste. La zona pertenece a una parte muy rica de la Vía Láctea y bueno, por eso Trampler 37 no siempre se presenta como un cúmulo claramente separado del fondo. No veremos una pequeña agrupación aislada, no veremos unos bordes ni unos límites que nos resulten evidentes. Lo que parece es una gran extensión de estrellas dispersas, bastante abierta, dentro de un campo ya de por sí abarrotadísimo de estrellas. Con prismáticos puede percibirse como una concentración amplia y aproximadamente redondeada, pero seguramente sin un límite preciso. Puede resultar difícil decir dónde termina el cúmulo y dónde vuelve a comenzar el fondo general de la Vía Láctea. Es la característica principal de Trampler 37, no es un cúmulo compacto. Es una agrupación muy joven y muy extensa que, más que imponerse por concentración, pues te recompensa recorrerla poco a poco y ir descubriendo sus alineaciones y grupos internos. En el centro destaca una estrella de magnitud aproximadamente 5,6. Este es el punto de referencia fundamental en todo el conjunto. Hace como de centro de gravedad, diríamoslo así. Con pocos aumentos puede parecer acompañada por otra estrella, pero al aumentar la potencia se revela como el sistema múltiple Struve 2816.
Dos de sus componentes más accesibles se encuentran aproximadamente a 12 y 20 segundos de arco de la principal, de modo que pues deberían separarse sin demasiados problemas con telescopios como este. Aquí sí merece la pena cambiar momentáneamente de escala. Primero observamos el cúmulo con el menor aumento posible para comprender su extensión. Después centramos la estrella de 5,6 y aumentamos la potencia para examinar el sistema múltiple. Podemos intentar comprobar si percibimos alguna diferencia de color entre sus componentes, aunque conviene ser prudente. Algunos observadores han descrito tonos amarillentos, rosados y verdosos. Yo me apunto al primer tono, pero no a los otros dos. El color en estrellas relativamente débiles es muy subjetivo y puede depender mucho del telescopio, de la atmósfera, del propio ojo y de la sugestión. Lo más seguro será fijarnos primero en los brillos, en las separaciones y en la geometría del grupo. La susodicha estrella, que por aquí me pone que es HD 206267, no es únicamente el centro visual del cúmulo, es también la principal responsable de que brille IC 1396, la nebulosa que estamos citando pero no observando. Es un sistema formado por estrellas muy calientes y masivas, cuya radiación ultravioleta ioniza el gas de la región circundante. Bueno, el cúmulo es extremadamente joven. Los estudios modernos dice por aquí que sitúan su edad aproximadamente entre 3 y 5 millones de años. Alrededor de la estrella central podemos intentar reconocer varias cadenas que parecen extenderse hacia el exterior. Como siempre ocurre con este tipo de figuras, pues no debemos esperar un dibujo perfecto ni muy delimitado. Es mejor recorrer el campo sin forzarlo demasiado. Quizá veamos una cadena curvada hacia un lado, otra que se aleja en dirección contraria y varios grupos algo más densos alrededor del centro. Si después el conjunto recuerda un trébol, una araña o cualquier otro bicho, pues eso dependerá de cada observador. El cúmulo es la parte relativamente sencilla. La nebulosa, IC 1396. Pues esto plantea un reto mucho mayor y no corresponde ni al diámetro ni a las condiciones de hoy. Aunque las fotografías muestran una región enorme, brillante y llena de estructuras, pues visualmente la luz está tan repartida por la superficie que se queda en nada. Eso significa que su brillo superficial es muy bajo. Bajo un cielo oscuro y transparente puede llegar a percibirse como una claridad muy tenue alrededor del cúmulo, pero no debemos esperar una nebulosa brillante ni delimitada. Puede parecer simplemente que el fondo del cielo está algo más claro dentro de una región muy extensa. Dentro de IC 1396 existen numerosas nubes oscuras que voy a citar porque las estoy leyendo en las notas, pero verlas no las he visto. La más famosa es IC 1396A, conocida como la nebulosa de la trompa del elefante. Es una concentración de gas y polvo situada al oeste de la estrella esta que hemos citado, HD 206267, dentro de la región de emisión. La radiación de las estrellas centrales ilumina y comprime sus bordes, mientras que en el interior más denso permanece oscuro. Y Trampler 37 sigue siendo un campo estelar muy interesante. Y la estrella HD 206267, así que ahora sí que nos hace falta un alias para esta estrella. Pues eso, la estrella ofrece por sí sola una buena observación como sistema múltiple. Además podemos desplazarnos hasta Mu Cephei, que se encuentra muy cerca, y comparar su tono rojizo intenso con el aspecto mucho más frío de las estrellas jóvenes del cúmulo. Físicamente estamos observando una región de formación estelar pues todavía activa. Trampler 37 contiene centenares de estrellas jóvenes y ocupa una extensión enorme. Hay estudios recientes que han identificado una población mucho mayor que la reconocida antiguamente y muestran que la región no es un cúmulo sencillo y compacto, sino un complejo formado por varias concentraciones estelares.
la radiación y los vientos de sus estrellas masivas han ido excavando y comprimiendo las nubes próximas. En algunos de esos bordes comprimidos están naciendo estrellas nuevas. En la región de la trompa del elefante se han identificado centenares de estrellas jóvenes y existen indicios de que parte de esa formación fue provocada por la interacción de la nube con la radiación procedente de la estrella sin nombre. Pero todo eso queda oculto en lo que a nosotros respecta, en la observación visual. Al ocular vemos estrellas dispersas, una estrella múltiple cerca del centro y quizá un resplandor extremadamente débil atravesado por oscuridades, en el caso de que estemos en sitios excepcionalmente buenos. Es uno de esos objetos en los que saber lo que está ocurriendo ayuda a interpretar una imagen que por sí sola puede parecer poco espectacular. Trampler 37 no recompensa los aumentos elevados, mucho menos porque te metes hasta la cocina, ni recompensa tampoco la búsqueda de un pequeño detalle brillante. Recompensa observar a distintas escalas. Primero a simple vista o con prismáticos, después con el menor aumento posible de nuestro telescopio para recorrer el cúmulo. También nos podemos meter dentro y buscar algún atisbo de nebulosidad. Y finalmente con más potencia sobre la estrella, sin nombre. Y una cosa, Trampler 37 es el número de este objeto dentro del catálogo de Trampler. No lo debemos confundir con la clasificación morfológica de cúmulos abiertos que vengo citando esta noche, que a todo esto con las fuentes que tengo entre las manos no he podido averiguar, no tengo la clasificación, pero se me antoja que debe haber interpretaciones muy diferentes por lo desparramado del cúmulo. He mantenido la nebulosa como una posibilidad difícil, no como algo que necesariamente aparecerá en el telescopio. Dejo claro que no hay posibilidad en mis condiciones, pero eso no quita que sí que se pueda en circunstancias distintas. Y nada, creo que es una buena manera de terminar esta selección de esta noche. He empezado observando objetos concretos dentro del ocular. Hemos pasado por el saco de carbón y acabamos ante una región tan grande que obliga a apartar algo el ojo, reducir los aumentos y contemplar un paisaje completo de la Vía Láctea. No hago más que hablar de la comodidad al ocular y de las ventajas de tener el entorno pensado para observar confortablemente, y con este telescopio no tengo solucionado este tema. Hoy he padecido bastante. La silla / escalera que uso para el 40 apenas me sirve para observar con este telescopio, y eso hace que haya estado buena parte de la noche doblando el lomo de mala manera. Una cosa más a corregir, aparte de la tela oscurecedora. El cansancio está mostrando ya la patita, pero antes voy a echarle unos minutos a Saturno, que ya empieza a ganar una altura decente. Así que nada, nos emplazamos a la siguiente observación. Un saludo. Me ha salido un episodio larguito. La explicación es que no dediqué casi nada de tiempo a buscar los objetos, y después de dedicarle el tiempo requerido a la observación de cada uno, pues tenía bastante a mano la información relativa a cada objeto. Y me explayé, cosas de tablets y aparatos de esos demoníacos. Estaba bastante cómodo, comodidad que por otra parte no encontré en la observación en sí por el telescopio, como he dicho. En fin, aquí dejamos este episodio. Recordad que podéis comentar o exponer dudas o correcciones por los medios habituales, en X e Instagram, buscando luces extrañas, por correo, y sabed que existe el canal de Telegram, donde se publica alguna imagen que aquí por motivos obvios no se puede, algún audio extra y contenidos complementarios a los episodios que lo requieren. Tenéis todos los enlaces en las notas del episodio. Muchas gracias una vez más por haber estado al otro lado y, como siempre, nos vemos por ahí fuera.